Vamos a ver si podemos encontrar una fórmula y demostrarla para la suma alternada de los números de la sucesión de Fibonacci. Recordemos, la sucesión de Fibonacci venía dada por 1, 1 y luego Fn igual a Fn menos 1 más Fn menos 2. Esto es que el enésimo término es la suma de los dos anteriores. Entonces vamos a ver ¿qué podemos encontrar para esta suma alternada? Vale la pena observar que si n es par, entonces sumándole 1 es impar y este f1 va a ser acompañado por un signo menos. Y si es impar, esto va a ser par y entonces va a haber un más. Por lo tanto, vale la pena analizar los casos por separado, empezando con el caso de que n sea par. O lo que es lo mismo, podemos decir que n es igual a 2 por k. Ahora, nosotros entonces podríamos escribir f2k menos f2k menos 1 más f2k menos 2 menos etcétera más menos 1 a la 2k más 1f1. Ya sabemos, esto va a ser impar, esto va a tener que ser menos. Por ahora lo dejamos de esa forma. Lo que vamos a hacer es reescribir esto que está acá de la siguiente forma. Primero vamos a escribir f2k más f2k menos 1 más hasta fn1, es decir, la suma de los números de Fibonacci pero con n igual 2k. Y ahora vamos a poner menos 2 por f2k menos 1 más f2k menos 3 hasta f en 1. Primero podemos verificar que efectivamente esto es igual a esto. Los términos f2k, f2k menos 2 van a estar todos directamente acá. Pero los términos 2k menos 1, 2k menos 3, esos tienen un menos, por lo tanto hay que restarle el que ya está acá positivo y agregarle otro más, por eso es menos 2. Vamos a poner el menos de este lado para que quede más claro. Por lo tanto, hacer esto es lo mismo que tenemos acá, pero ahora sí ya nos está quedando el menos en el f1, porque acá tenemos f1 menos 2f1. Entonces, ¿para qué nos sirve escribirlo de esta forma? Bueno, primero, acá tenemos la suma de los números de Fibonacci y nosotros sabemos cuánto da eso. La suma de los números de Fibonacci daba fn más 2 menos 1, así que podemos traer esta fórmula. Por lo tanto, para nosotros n es 2k, así que sería f 2k más 2 menos 1, pero vamos a aclarar que eso es solo para el primer paréntesis. Menos 2, ¿y quiénes son estos? Estos son los impares, 2k menos 1, 2k menos 3, son todos los términos impares. Recordemos, n lo estábamos tomando par, pero luego dentro de esta denominación podemos tomar los que son pares y los que son impares. 2k menos 1, 2k menos 3 son los impares. O sea que n sea par, lo único que significa es que n puede ser 8, 10, pero después vamos a estar pasando por todos los números. Si n es 10, acá tendremos 9, 8, 7, solo cambia eso. Por lo tanto, tenemos los impares y los tenemos aparte, es decir, acá necesitamos una fórmula para la suma de los impares y eso lo tenemos. Habíamos visto la suma de los pares y también de los impares. Esto eran los pares y los impares. La suma desde f1 hasta f2n-1
era igual a F2N. Para nosotros N es 2K, así que sería F de 4N. Perdón, esta suma ya va hasta 2N menos 1. Es decir, está escrita de la misma forma que la tenemos nosotros. Nosotros en vez de 2N menos 1 tenemos 2K menos 1 en el último. Así que esto es, en verdad, directamente 2K. Ni siquiera había que poner N. Esto ya sería la fórmula, por lo menos para N par. Pero podemos escribirlo de otra forma. Si tomamos que tenemos F2K más 2, tomamos uno de estos, menos F2K, y aparte tenemos otro, F2K y el menos 1 que quedaba pendiente, y ahora lo que usamos es que la sucesión de Fibonacci nos dice que Fn es igual a Fn menos 1 más Fn menos 2. Si en vez de n tenemos 2k más 2, tendríamos f 2k más 2 menos 1, que es 2k más 1 más f 2k. Podemos pasar este 2k para el otro lado, f2k más 2 menos f2k, y esto es f2k más 1. Entonces, en vez de tener esto, ponemos directamente f2k más 1 menos f2k menos 1. Entonces ahora se hizo más corto, pero podemos volver a aplicar la fórmula. En vez de poner f2k más 2, ponemos f2k más 1, que eso es igual a f2k más f2k menos 1, y ahora pasamos el 2k para el otro lado, quedando f2k más 1 menos f2k igual a f2k menos 1. Entonces esto es igual, reemplazando esto por f2k menos 1 y menos 1. Entonces la fórmula para n par es que todo esto es igual a f2k menos 1 menos 1. O si se quiere, esto es igual a fn menos 1, 2k es n, menos 1. Vamos al caso ahora n es impar. Podemos escribir entonces a n como 2k más 1. Entonces nosotros teníamos la fórmula fn menos fn menos 1 más fn menos 2 menos etcétera, y al final teníamos el término menos 1 a la n más 1, que ahora si ponemos 2k más 1 tendríamos f 2k más 1 menos f 2k más f 2k menos 1 menos 1 a la 2k más 1 que es 2k más 2, y esto va a terminar siendo un más 1. Acá me olvidé, perdón, el f1 otra vez. Está bien que f de 1 es 1, pero lo estamos dejando así de forma general. Ahora, en este caso, lo único que vamos a hacer es escribir lo mismo, pero vamos a darle importancia a esta parte. f2k más f2k menos 1 menos hasta menos 1 a la 2. Acá pongamos un más. Menos 1 a la 2k más 2 f1. ¿Por qué queremos destacar esta parte? Bueno, por lo siguiente. Primero, si nosotros ponemos los paréntesis acá, yo tendría que haber cambiado los signos de todo. Acá sería menos, acá más y acá menos. Y lo importante ahora que cambiaron los signos es que esto que está acá es la fórmula para n par.
es exactamente lo que llegamos recién. Es F2K menos F2K menos 1. Y ahora esto dijimos que el último era negativo. Y ahora va a estar negativo, porque esto dijimos que era positivo. Es decir, esta es la fórmula para n par. Entonces pongamos lo que da. Esto sigue F2K más 1. ¿Y esto cuánto era? Esto era F2K menos 1 menos 1. Así que esto es menos F2K menos 1 menos 1. Si ahora lo que hacemos es asociar F2K más 1 menos F2K menos 1, queda este menos 1 afuera que con este menos se hace más. Podemos usar Fibonacci con F2K más 1, que es la suma de los dos anteriores, F2K más F2K menos 1. Pasamos este para el otro lado, tenemos F2K más 1 menos F2K menos 1 igual a F2K. Por lo tanto, esto es F2K más 1. ¿Quién es 2K en este caso? Si n es igual a 2K más 1, entonces 2K es n menos 1 pasando el más 1. Así que esto sería f de n menos 1 más 1, la fórmula para cuando n es impar. Entonces, esta es la fórmula para n impar y esta es la fórmula para n par. Vamos a juntarlas en una. Entonces teníamos que fn menos fn menos 1 hasta menos 1 a la n más 1 f1 es, si n es par, teníamos entonces fn menos 1 menos 1. Y si n es impar, teníamos fn menos 1 más 1. ¿Cómo podemos unificar estas dos fórmulas en una sola? Bueno, necesitamos que cuando tengamos par nos dé menos 1 y cuando tengamos impar nos dé más 1. Es decir, fn menos 1 más menos 1 a la n. Y si n es par, necesitamos que nos dé menos 1. Así que tenemos que sumarle o restarle 1. O podemos hacer lo siguiente. Poner un menos y dejarlo así. Entonces, cuando n es par, esto da positivo y queda menos 1. Y cuando n es impar, queda negativo y con este menos queda positivo. Entonces, estas dos es lo mismo que esta. Vale la pena destacar que para el caso impar necesitamos la fórmula del caso par. Y para el caso par usamos la fórmula de la suma de los números de Fibonacci hasta algún n, que era esta, fn más 2 menos 1. Entonces lo que pudimos ver es que nos fuimos apoyando en fórmulas anteriores para poder obtener este resultado, que debido a esta alternancia que tenía la fórmula original, esto es lo que siempre obliga a tener que analizar los casos pares e impares por separado. No siempre va a quedar una fórmula, como nos quedó acá, única para los dos. Podrían haber quedado dos separadas y no poder unificarlas. Entonces, como no hay nada que asegure cómo van a quedar las fórmulas, siempre es bueno considerar cuando se encuentren estos cambios de signo por separado cuál es el caso par y cuál es el caso impar.